Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es devolver las cosas a su estado original. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que Reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés, hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que Reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas. Los invasores llegaron a matarnos, a violentarnos, a masacrarnos y nos desplazaron de nuestras tierras. Profanaron nuestro territorio, violentaron a nuestros espíritus, buscando cambiar nuestra forma de pensar, nuestras creencias. Estas son las palabras de Jesús Achibba Acéndora, un mayor indígena del pueblo barí del norte de Santander. Hechos que Reparan. Les damos una cálida bienvenida a esta nueva emisión de Hechos que Reparan, el espacio de las víctimas en la radio colombiana. ¿Qué más, Diego? Cuéntenos por qué empezamos este programa escuchando las palabras del mayor Acéndora del pueblo barí. Buenos días, compañera. Pues empezamos el programa escuchando al mayor Acéndora porque hoy el protagonista será el pueblo indígena barí, dado que la semana pasada la Jurisdicción Especial para la Paz reconoció al resguardo Motilón Barí como víctima de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado, incluyéndolo en el caso 07 que se encarga de este hecho victimizante. Por eso queremos hablar de la situación que está viviendo este resguardo con el reclutamiento de su niñez. Pero antes vamos a repasar un poco la historia de este pueblo para entender la magnitud del daño que le ha causado el conflicto armado. Muchos de los mayores han dicho nosotros éramos 40.000 barí, otros que 36.000 barí. Entonces que habitaban en el departamento norte de Santander en distintos municipios. Entonces lo que es la provincia de Ocaña, lo que es el lago de Maracaibo, por ejemplo en Venezuela, y todos esos sectores cercanos a la serranía del Perijá. El momento que más lo recuerda y con mucha tristeza a nuestros mayores es cuando el gobierno, el Estado colombiano, sacó la Ley 80 de 1931. Ese fue uno de la disminución del pueblo barí, la afectación más dura del pueblo barí, porque de 35.000 indígenas que éramos, entonces solo quedamos 800 en esa época. O sea, nos iban exterminando prácticamente. Entonces, eso es uno de los reclamos que hoy en día el pueblo barí pues, ha solicitado, ¿no? Entonces, la Ley 80 fue uno de los que a nosotros pues, nos iba exterminando como pueblo. Acabamos de escuchar un fragmento del documental Escuela Propia Etnocultural Sadou, del Centro Nacional de Memoria Histórica, en donde Akukuara Bashuna, un líder indígena del pueblo barí, nos narra cómo su pueblo ha sufrido la violencia en Colombia desde mucho antes de que empezara el conflicto armado. Así es, Laura. La violencia que sufrió el pueblo barí en ese entonces estaba motivada por intereses económicos, tanto del Estado colombiano como de las petroleras multinacionales, que empezaron a exterminar a los barí con tal de explotar su territorio. En el territorio de nosotros existe, como dije anteriormente, es conflictivo. Entonces aquí existen las guerrillas, llámese FARC, llámese ELN y llámese el EPL, además de las bandas criminales al servicio del narcotráfico. En los años 75 llega primero el ELN al territorio y después, como más o menos en el año 80, llega la FARC, ¿sí? Y después el EPL. Tiempo después de sufrir ese desplazamiento y exterminio en los años 30 por parte de las petroleras, con la llegada del conflicto armado, el territorio del pueblo barí nuevamente fue ocupado por la zozobra de la violencia, y la muerte no tardó mucho en recorrer sus montañas. Tal como lo cuenta Diego, luego del exterminio de su pueblo por esos intereses económicos, llegó el conflicto armado al territorio barí a partir de la década de los 70. Primero por parte de las guerrillas como las antiguas FARC, el ELN y el EPL.
Bueno, esto fue una ola de violencia muy terrible para todo el mundo, para los campesinos, para nosotros los barí. ¿Por qué? Porque quedamos como encerrados. O sea, nosotros nos tocó que de las comunidades irnos para adentro de la selva. Entonces empezamos a practicar un poco lo que anteriormente lo llamábamos el seminomaísmo. Hoy estábamos por aquí, mañana nos cogíamos para otro lugar, nos movíamos. Entonces fue un momento muy difícil para nosotros también, porque ya el ingreso a la comunidad pues era muy difícil. Primero porque los grupos armados, pues nosotros teníamos problemas de lengua, el español. Hay muchos barí que todavía no la entendemos, o sea, no la hablamos. Entonces, cuando los barí bajaban para el pueblo de La Gabarra, entonces le preguntaban nuestro número de cédula. Y entonces el barí no lo sabía. Entonces a nosotros o nos peluqueaban o nos ponían a hacer ejercicios abdominales, cunclillas, lagartijas, flexiones de pecho. Entonces todas esas cosas nos hacían ellos. Entonces al ver que estaba muy complicado el tema de la salida para el pueblo, entonces Barí decidió a no bajar para el pueblo. La mayoría de ellos pues se fueron para la selva y una parte de ella pues salimos para Venezuela. Después, a finales de los 90, el paramilitarismo con el bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia llegó al territorio barí, y ese recrudecimiento de la violencia empezó a afectar los usos y costumbres de este pueblo, que terminó provocando un nuevo desplazamiento. Nosotros somos dueños y ancestrales de este pueblo, así lo tienen que ver ustedes, así se debe haber un respeto. Entonces nosotros sabemos que tienen una discusión con el Estado, no nos involucren en la guerra. No queremos que nuestros hijos nos recluten, no queremos que pasen en nuestros territorios, en nuestro resguardo, no queremos que hagan campamento, pero eso ha sido como una lucha constante con ellos, ese factor del conflicto armado. Mas sin embargo, nosotros hemos afrontado esa situación y lo hacemos constantemente con los grupos armados, porque nosotros no queremos más violencia en nuestro resguardo, no queremos más violencia en nuestro territorio, solo queremos vivir en paz porque nosotros ya vivimos la guerra. Nuestros mayores dicen, nosotros ya vivimos la guerra. Entonces no queremos que los grupos armados nos involucren a nosotros como pueblo barí, que nada tenemos que ver con esta guerra. Diego, esto fue un breve recorrido por la historia de violencia del pueblo barí. Ahora vamos a conocer la difícil situación de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes que se está presentando en uno de los resguardos de este pueblo. Por eso hablamos con Acucuara Bachuna, el líder indígena del resguardo Motilón Barí que hemos estado escuchando durante el programa. Mayor Acucuara, cuéntenos un poco sobre su pueblo. ¿Quiénes somos los barí? Los barí, su significado significa gente ancestral, autóctona, que tiene su propia tradición, su propia cultura, su propia lengua. Eso quiere decir barí. Entonces, pues nosotros tenemos una población de aproximadamente más de 6.000 indígenas barí en todo el resguardo Motilón Barí. Somos un pueblo binacional, en la cual pues en Venezuela hay 35 comunidades. Anteriormente pues teníamos el 80%, en las épocas ancestrales milenarias pues teníamos el 80% de norte de Santander. ¿El pueblo barí cómo ha vivido el conflicto armado? Nosotros siempre hemos vivido en la historia en conflicto, ¿no? Conflicto, como dije, con los españoles, con la evangelización, con la colonización petrolera, con la avanzada campesina. Después de eso vinieron las guerrillas. Primero llegó el ELN, después la FARC y después el EPL. En los años 75, 76 más o menos aproximadamente llegaron las guerrillas aquí en el territorio del Catatumbo. Y con ello pues llegaron personas de distintos lugares del país, entonces en la cual pues trajeron la mata de coca en el Catatumbo, entonces se estableció, en la cual en ese tiempo pues se extendió inmensamente pues grande en el territorio del Catatumbo. En ese sentido pues el conflicto
interno que ha tenido el país con las guerrillas, pues para nosotros lo hemos vivido, para nosotros es una constancia ese conflicto, porque cada vez que salimos entonces nos encontramos con todo este tipo de situaciones, ¿no? Retenes militares de la guerrilla, retenes militares del ejército y retenes de otro tipo de personas, de grupos que no se sabe ni quiénes son. Entonces en ese sentido siempre hemos vivido el conflicto. Mayor Acucuara, su resguardo fue reconocido por la JEP en el caso de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. ¿Qué significa este reconocimiento y cómo ha afectado a su comunidad el reclutamiento de su niñez? Hoy celebramos entonces por el reconocimiento que hace la JEP en el caso de este conflicto que nosotros hemos vivido durante mucho tiempo desde que hemos tenido contacto con la colonización blanca. Sí, entonces pues ella específicamente habla de los reclutamientos de menores, pues eso ha sido como bastante impactante, ¿no? Las guerrillas pues han convencido a los menores de edad que ingresen a sus filas para que pues sean hombres que puedan apoyar este grupo de actores en nuestra región. A nosotros pues como pueblo barí siempre hemos dicho que no nos involucren en la guerra, que no nos involucren en el conflicto, que nosotros ya vivimos el conflicto, ¿no? Pues el conflicto interno que tiene el país es con el Estado, con los gobiernos, no con nosotros que somos pueblos ancestrales, que nos dejen vivir en paz, que nos dejen vivir en tranquilidad, que nos dejen vivir en armonía con la naturaleza. Porque pues ese flagelo de la guerra pues nos ha golpeado todo el tiempo durante la historia y todavía nos sigue golpeando con estos reclutamientos a menores de edad que existen en nuestro pueblo. ¿Tiene algún mensaje que quiera dejar sobre este reconocimiento, sobre la situación que está viviendo su resguardo? Ojalá que esto se convierta en realidad, no que sea un sueño escrito por un sistema de gobierno, sino que las cosas puedan verse en realidad, que haya paz, que haya armonía en el territorio, ¿no? Un territorio que ha sido violentado, que ha sido profanado, que ha sido usurpado por distintos actores que han venido en el tiempo acá a nuestro territorio. Ojalá que este reconocimiento pues nos devuelva como la paz y la tranquilidad y que no nos sigan involucrando en la guerra. Una guerra que a nosotros no nos pertenece, pero de igual forma, como somos un pueblo olvidado, como somos un pueblo marginado, ¿no? Por eso nos ha golpeado como este tipo de violencia interna que tiene el país. Ojalá que este tipo de situaciones, a través de este reconocimiento que nos hace la JEP, pues la institucionalidad pueda integrarse realmente con la organización indígena, con nuestro pueblo, con nuestros mayores, con nuestros sabios, con nuestros niños, ¿no? Puedan integrarse y podamos crear nuestros propios sistemas y gobernarnos en nuestro territorio por nosotros mismos, ¿no? Y que podamos vivir en paz y en armonía y en tranquilidad con la naturaleza. Hechos que reparan. Contacto en palabras sencillas. Y de las montañas del pueblo barí pasamos a hacer una pequeña pausa para escuchar las noticias que nos llegan desde los demás territorios de nuestro país gracias a la cercanía de la radio. Desde el departamento del Cauca les cuento que 20 emprendedores víctimas del conflicto armado participaron de la feria Sembradores de Paz, la cual se llevó a cabo en Santander de Quilichao y fue impulsada por el Ministerio de Trabajo y el SENA con el apoyo de la Unidad para las Víctimas. En este espacio los emprendedores presentaron al público productos gastronómicos e innovadores artículos de belleza, accesorios, prendas de vestir y servicios de turismo. Marta Elena Ángel, quien a través del operador Senderos y Caminos promueve a Santander de Quilichao como un destino turístico y además aporta a la economía de la zona rural de este municipio, nos dejó el siguiente mensaje para Hechos que Reparan. Yo les diría hoy
a las personas que también han sido víctimas, y ellas creo que también me entenderán, algunas o muchas me entenderán. No podemos seguir cargando ese dolor. Listo, el dolor está allá porque es real, ocurrió. Pero entonces, a medida de que el tiempo pasa, nos tenemos que hacer fuertes, nos tenemos que dar ese aliento para seguir adelante, para emprender, para soñar y para llegar a plasmar esa idea de negocio o ese sueño. Entonces, ahí está hoy Senderos y Caminos, queriendo mostrar conmigo todo lo que se puede hacer y hasta dónde podemos llegar si nos lo proponemos y si deseamos hacerlo. La Dirección Territorial Central en Bogotá entregó 400 mercados para familias en Vera ubicadas en la capital. Las entregas se realizaron en La Rioja, Albergue, Parque Nacional y Parque La Florida. Los paquetes contienen alimentos no perecederos con los que la entidad busca garantizar el componente nutricional de esta comunidad. Con el objetivo de mejorar las condiciones sociales, culturales, educativas, ambientales y de salud de las comunidades, se está desarrollando en la Territorial Putumayo una agenda de entrega de equipos tecnológicos en el marco del esquema especial de acompañamiento comunitario, dirigido a cumplir las acciones y medidas definidas en los planes de retorno y reubicación en los municipios de Mocoa, Puerto Guzmán, Valle del Guamués y Puerto Leguízamo, con la entrega de equipos tecnológicos a favor de las juntas de acción comunal de las veredas beneficiadas. La próxima semana les estaremos dando un balance de estas entregas. Hechos que reparan. Estamos llegando al final de este programa. Para despedirlo vamos a escuchar la canción No Más Abuso de Nuri Soneida Angulo de Tumaco, Nariño. Esta es una producción hecha en el proyecto Tocó Cantar del Centro Nacional de Memoria Histórica, que busca reconocer, visibilizar y difundir la música que le aporta la construcción de la memoria del conflicto armado. Escuchemos. Está matando a los niños.
Hechos que reparan. Y con el deleite sonoro de Nerisoneida, despedimos la emisión del día de hoy, un programa muy importante para el reconocimiento del pueblo barí, no solo el reconocimiento de la JEP, sino de su larga lucha en la que han tenido que enfrentar todo tipo de violencias y, a pesar del exterminio, siguen firmes en defender su territorio y exigir que no los involucren en este conflicto que nada tiene que ver con su gente. Les esperamos en las frecuencias de Radio Nacional de Colombia el próximo martes a las 2:30 de la tarde. Deseamos que tengan un feliz resto de semana y no olviden que Hechos que Reparan es el espacio de ustedes, las víctimas del conflicto armado. Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es devolver las cosas a su estado original. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que Reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés, hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que Reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas.